Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos y yo le voy a contar. Yo pertenezco a una generación y muchas de las personas que conozco que tienen más o menos mi edad tienen tendencia a recordar el pasado como lo mejor que le pasó, ¿no? Todo pasado fue mejor. Yo me resisto a esa idea. Siento que es medio melancólica, que tiene que ver con que uno en el pasado era más protagonista que ahora y por eso lo añora. Pero también hay toda una discusión que se inició en el club político argentino al cual pertenezco, que yo podría decir con título muy grande, optimistas y pesimistas con respecto al presente y lo que va a venir, obviamente. Eso se estiró también, pero no porque se inspirara en lo del club, sino porque Pablo Stefanoni escribió también en La Nación sobre ese tema. Para hablar y ver con quién nos alineamos, yo invité a dos amigos que además comparten conmigo la sociedad en el club. Uno es Juan Liach, que es economista y sociólogo. Fue ministro de Educación de la Nación y es profesor en el Instituto Argentino de la Empresa Universidad Austral. Y el otro es Alejandro Katz, es licenciado en Lengua y Literatura, ensayista y director de su propio sello editorial, Katz Editores, y además enseña en la Universidad de Buenos Aires. Yo no les voy a decir quién es el optimista y el pesimista, pero me huelo que se van a dar cuenta enseguida. Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá. Un placer. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, Pablo. Hola, Juan. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Puntapié inicial. A ver. No, el debate que tuvimos con Alejandro, que fue interesante, después participaron otros y yo un momento dado le dije, mira, por escrito ya no me da porque es un tema muy amplio, así que agradezco esta ocasión más en vivo, ¿no? Bueno, yo recogí el guante por eso. Claro. Yo lo que veo es que el proceso de globalización de los últimos 25, 30 años, como todo en la vida tiene luces y sombras, pero tiene una novedad histórica muy grande y es el progreso de los países emergentes, de los países en desarrollo. No solamente de Asia, bueno, China es emblemático, pero es mucho más amplio que eso. África también, África está despertando. África además es un continente que va a saltar de 1.000 a 2.000 millones para el año 2040 de población. Es todo un desafío, ¿no? Y bueno, y si uno tiene una mirada todavía de más largo plazo, yo me ciño a indicadores económicos y sociales. Después viene una discusión mucho más compleja de si hay un hombre nuevo, un progreso moral, etcétera, que yo ahí ya no tengo el panorama tan claro. Yo lo que digo es que el progreso económico y social de los últimos 30 años, pero también con una perspectiva un poco más larga, es asombroso. Por ejemplo, en el año 1800, el 94% de la población mundial estaba en extrema pobreza. Sí. Y hoy es el 10% de la población. En solamente 30 años ha bajado del 40 y pico, 50% al 10%. Es horrible porque hay muchísima gente todavía viviendo en extrema pobreza, lo cual es inaceptable porque hay un gran problema de distribución. En eso más bien se ha regresado que progresado. La distribución del ingreso ha tendido a empeorar. Si uno ve indicadores de salud, esperanza de vida, en la Argentina en el año 1900 la esperanza de vida era 30 años y ahora 75, por decir algo. Entonces yo creo que son cambios muy asombrosos y que buena parte de la intelectualidad, pero también la sociedad en general, tiene sin embargo una visión muy crítica, sobre todo en Occidente, Y creo que esa visión muy crítica, aún de estas cuestiones, ha dado pasto a las fieras. Y cuando digo fieras me refiero en primer lugar a Trump y a muchos otros liderazgos nacionalistas, populistas que están surgiendo principalmente en los países desarrollados, curiosamente. Así es. Hay encuestas, cuando se pregunta a la gente, por ejemplo en Inglaterra,
¿Qué piensa usted que pasó con la extrema pobreza en el mundo? 50% en los últimos 20 años. 50% dice que empeoró. 30% dice que está igual y menos del 20%, porque redondeé los números, dice que ha mejorado. O sea, la percepción tiene una disociación total de la realidad. Y yo creo que a mí ese es el punto que más me preocupa. O sea, que eso ha dado lugar a decir, bueno, si la globalización es tan desastrosa, cerremos las fronteras a los inmigrantes, al comercio, y eso a mí... Parcialicemos todo de nuevo. A mí me pone nervioso porque es una reacción parecida a la que hubo en el periodo de entreguerras. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero fue muy parecida, ¿no? Sí, Alejandro. Bueno, Juan planteó muchos de los temas más complicados que podemos discutir esta tarde. Yo intentaría comenzar con algunas precisiones que a mí me importan conceptualmente. Lo primero es, no estoy seguro de que se trate de una discusión entre pesimistas u optimistas. Ah, bueno. Yo creo que el optimismo y el pesimismo son posiciones, diría, para usar un término un poco antiguo, pero son posiciones espirituales, son posiciones muy subjetivas de los individuos que tienen que ver con su constitución psíquica, con su... No me parece que sean buenos descriptores de lo que uno puede pensar acerca de la sociedad, acerca de la marcha de las cosas comunes, etc. Entonces, no sé si es un problema de pesimismo o optimismo. En todo caso, una palabra como escepticismo me parece una palabra más adecuada para expresar una cierta relación con la percepción de progreso o no, o de bienestar o no. ¿La opondrías a esperanza? Bueno, creo que es más razonable oponer esperanza a escepticismo que optimismo a pesimismo en estas conversaciones. El otro concepto que me parece que es importante precisar es la idea de progreso misma. La idea de progreso parece una idea desprovista de historia y, como todos los conceptos, es un concepto fuertemente histórico. Y es un concepto cuya historicidad tiene que ver con nuestra propia cultura en un sentido muy estrecho. Nuestra propia cultura, quiero decir, la cultura occidental de la modernidad. Es un concepto acuñado en el romanticismo, es un concepto que tiene una historia, pero que es nuestra historia, es decir, está impregnando de un modo muy duro nuestra propia visión del mundo, y por tanto es difícil ver el mundo sin verlo en relación con esa idea de progreso. Pero la idea de progreso es una idea que puede ser cuestionada y que muchas ciencias han cuestionado de un modo muy sistemático. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la lingüística fue una de las primeras ciencias que cuestionó la idea de progreso, mostrando que las lenguas no progresan, que el español no es algo más que el latín. Las lenguas cambian. Entonces, creo que esta idea de cambio en relación con el progreso supone algo teleológico. El progreso tiene un sentido, y tiene un sentido que en muchos casos es cuantitativo y en otros casos es moral. Es progreso, vivir más, aumento de la expectativa de vida, es decir, es algo asociado con la cantidad. Comer más, digo, las cantidades están informando la idea de progreso. Tener más salud, más educación. Pero a la vez la moral informa la idea de progreso, porque supone que el progreso es en función de una cierta idea de perfeccionamiento moral de la humanidad. Progresamos hacia algo en lo que seremos mejores. Entonces, dicho esto, yo precisaría cuál es mi punto de vista respecto a la idea de progreso, que no es mía, por supuesto, es tomada de la bibliografía, yo no tengo idea, yo no tengo idea. Es indudable que hay progreso técnico, y en ese sentido sería absurdo cuestionar el punto de vista de Juan, que con indicadores muy concretos habla de progresos técnicos. Los progresos técnicos son aquellos que efectivamente nos permiten medir el cambio en las cosas, en nuestra capacidad de dominar las cosas, de dominar la enfermedad, no la salud. Lo que hace el progreso médico es controlar algunas enfermedades, no mejora la salud, son dos cuestiones diferentes.
esas ideas de progreso asociadas con la técnica son incuestionables. Ahora, progreso social, progreso moral, progreso, eso es de una naturaleza diferente que yo creo que no tiene ningún fundamento empírico ni filosófico consistente. Las sociedades son distintas, no son mejores. Tomar 30 años como el indicador de un salto cualitativo en la calidad moral de nuestra vida común es tomar un periodo demasiado corto que uno podría haber tomado en otros momentos de la historia y compararlos con las épocas previas y haber llegado a la misma conclusión hasta que hay una disrupción que se convierte en la Primera Guerra Mundial o se convierte en el Holocausto y te muestra que toda esa idea, quiero decir, si uno compara la sociedad industrial con la sociedad feudal, podría haberle atribuido... Gutenberg, por ejemplo, de Gutenberg Sí, para adelante, la democratización del saber. Digo, o el Renacimiento en relación con las etapas más oscuras de la Edad Media, y luego la historia va mostrando que no hay una mejoría que signifique un nuevo piso de moralidad o de calidad de las conductas humanas. A ver, Alejandro, yo tengo la impresión de lo que buena parte de lo que vos decís es tan verdad como lo que dice Juan. Al mismo tiempo, yo no creo nunca en el cambio, si vos querés, lineal y sin retrocesos. A mí me parece que pensar que la historia va a ir siempre para adelante, haciendo más sólidas los logros importantes desde el punto de vista ético y moral, y es pretender una ilusión. Me parece que se retrocede y se vuelve a ir para adelante. Tanto en las historias de los países se vio eso, creo yo, como lo que he podido ver en la historia de otros países también. Cuando vos decís, bueno, la Primera Guerra Mundial y después la Segunda es como reiterativo. Sin embargo, en algunas cosas sí hubo avance. Y yo, en el tema salud, te diría, todo lo que es hoy prevención, que empieza antes de que la persona nazca hoy, te da más chances de estar menos enfermo, por decirlo de alguna manera, porque es cierto, la salud es la ausencia de enfermedad. Es decir, ¿cómo sacamos, cómo hacemos para que haya menos enfermedad? Y las vacunas, todas las cosas. Nosotros, yo, que padecí el sarampión, la varicela y no sé cuánto, y no había vacunas para eso, sí había para la viruela. No. Sin duda, eso es resultado del progreso técnico. Y sí, pero eso es avanzar en el tema salud más que en retraer la enfermedad. Perdón, Juan. No, ¿cómo perdón? No, yo en la cuestión moral no quise entrar y lo dije porque es mucho más polémico y sutil. Aún así, si uno lee la historia y de muy largo plazo, de 1000, 2000 años o más, te vas a encontrar casi seguramente con que el estado de guerra era permanente y crónico, muchísimo más que ahora, y los regímenes completamente autoritarios, cuando no totalitarios, eran la norma. Y eso, en ese aspecto, yo creo que me atrevo a decir que veo un cambio a largo plazo para mejor, que va de la mano también de la educación. O sea, cuando Sarmiento, bajando a la Argentina, hablaba del proyecto educativo, ¿cuál era el gran objetivo? Alfabetizar. O sea, porque había un 90% de analfabetos, de gente que no sabía. Vos nombraste, Graciela, a Gutenberg, la revolución que eso significó. Los 30 años los nombré, Alejandro, porque desde que empieza la expansión colonial de Europa, o sea, 1500. Todos los imperios. Hasta hace 30 años o 40, era cierto eso que en nuestra época, por lo menos en la mía, porque acá hay gente más joven que yo, se decía y era cierto, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Eso fue cierto, o sea, la brecha entre países ricos y países pobres
desde esa expansión colonial durante 300 y pico de años, casi 400, se agrandó. Y a mí me parece que ahora se ha empezado a achicar. Es cierto, coincido, Alejandro, que dar las urras por 30 años sería un grave error, más aún. Y siendo el optimismo y pesimismo que yo comparto con vos, que es más bien un estado del espíritu que algo objetivo, yo últimamente estoy menos optimista que antes. Mi naturaleza es optimista. Yo digo en broma que soy optimista 4 días de la semana, lo cual es un buen promedio, porque bueno, y sobre todo los viernes es un día que uno tiende a ser optimista, ¿no? Lo cual prueba que es un estado de ánimo. Siempre pensás que vas a tener un buen fin de semana. Porque me preocupan estas reacciones. Yo creo que la globalización que vivíamos está llenísima de defectos y de atrocidades también. No voy a ser una especie de loa ingenua, pero el camino alternativo que se empieza a bosquejar, yo creo que va a ser mucho peor, y ahí es donde está mi preocupación, de que esto que se vio, de este revertir, de estas oportunidades para los pobres que se han abierto en tantos países del mundo, probablemente puedan retrotraerse. Y en ese sentido, mi estado de ánimo no es tan optimista hoy como era por ahí hace un año atrás, ¿no es cierto? Y dentro de eso yo creo que América Latina es el continente o la región que menos ha aprovechado clarísimamente estos últimos 30 años. África los ha aprovechado mejor que América Latina, o sea que si aterrizamos más cerca de Ezeiza, el optimismo mío todavía disminuye un poco más. No nos llevamos bien en América Latina, con las excepciones del caso, no logramos llevarnos bien con adueñarnos de un proceso de desarrollo económico más integral, sostenido en el tiempo, etc. Y ahí estoy preocupado. O sea que yo pondría muchos matices, pero lo que me parece que es muy evidente es la mejora. Yo no usaría la palabra progreso porque creo que tiene muchas connotaciones. Yo diría la mejora de las condiciones de vida que se han producido, ya sea que tomemos la perspectiva de 2 o 3 siglos o más intensamente la perspectiva de los últimos 30 años. Yo creo que eso es de una gran solidez. Todo puede revertirse. Ahora, de los últimos 200 años ha sido esa mejora incesante. Yo les haría 2 preguntas, pero eso no obsta que empieces por donde quieras, Alejandro, vos ibas a hablar. La verdad que me las hago a mí misma y quiero compartirlas con ustedes. Una de ellas es, esta no fue la única globalización que hubo en el mundo, no, ni la primera. La otra, yo tengo una marca en el orillo, de aquellos que creímos que se podía construir nuevas sociedades. Es decir, una aparición de una izquierda que nos decía, puede ser más justo, el capitalismo es muy cruel y somete, esclaviza. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que ese socialismo real puesto en la práctica fracasaba porque no atendía realmente a las necesidades de su gente, por lo que fuera. Me pregunto, ¿no será que todavía esa impronta es muy fuerte en muchos del deseo de que eso hubiera sido posible? Bueno, Alejandro, pero si querés tomarlas y si no, arranca por donde quieras. Voy a... En cuanto a que esta no es la primera globalización, eso es claro, quiero decir, ni siquiera la primera, pero la más importante desde nuestra perspectiva contemporánea es la globalización posterior al descubrimiento de América. Digo, el incremento del comercio global, pero no solo el comercio global, de la circulación global de gérmenes y bacterias. Todo. Después de plantas y de animales, de poblaciones, después del descubrimiento de América, fue de una velocidad y de unos niveles extraordinarios. Las hambrunas que calmó la llegada de la papa a Europa. Luego,
otra globalización importante es la globalización del principio de la modernidad industrial. Entonces, quiero decir, el telégrafo, la máquina de vapor, quiero decir, hay muchos procesos. Juan sabe sin duda muchísimo más que yo de eso y por tanto paso. ¿Vos lo decís por edad o por qué? No, por conocimiento, Y en parte sí, por la formación, edad por ayuda, conocimiento y por formación. Es mucho más su tema que el mío. Voy a responder tu segunda pregunta muy rápidamente acerca de si no es el fracaso de las ideas socialistas, pero la conservación del ELAN que las llevaba adelante, lo que provoca esa disonancia entre lo que uno querría que el mundo fuera y lo que el mundo es, y lleva a esta mirada escéptica. Y yo diría sí y no. No, al menos en mi caso, y creo que en muchos casos, no en la medida en que no hay ninguna idealización de un pasado ni de los proyectos fracasados. Los proyectos fracasados afortunadamente fracasaron porque eran portadores de capacidades de daño infinitamente superiores a los beneficios que traían con ellos. Por tanto, no hay ninguna nostalgia en eso. Sí, en la medida en que cierto... En ese caso hablabas más bien del comunismo que del socialismo. Sí, es que como yo dije Graciela dijo, el socialismo real, el socialismo real Sí. remite Aplicado. claramente a la experiencia de la Correcto. Unión Soviética Sí. y de China y de Cuba. Cuba y etc. Correcto. Por eso Perfecto. me quedé en lo del Clarísimo. socialismo real. Clarísimo. Pero el conjunto de principios que están presentes en la idea socialista es un conjunto de principios a los que muchos seguimos suscribiendo, ideales de justicia, ideales de igualdad, Así ideales, son ideales que tienen una robustez y tienen una historia que es totalmente independiente de las experiencias autoritarias del socialismo real. Entonces, sostener esos principios no provoca nostalgia, sino que provoca pensamiento político y acción política. Yo quisiera, sin embargo, volver sobre el último comentario de Juan, Sí. que lo había hecho en su primera intervención y que lo hizo nuevamente, acerca del modo en el que la deriva actual de las sociedades occidentales hacia un nacionalismo autoritario de derecha es fuente de preocupación y va en contra de lo que él percibe como aquello que llevó progreso a poblaciones muy importantes a lo largo del mundo. Yo sin duda comparto esa preocupación. Yo creo que no podemos, no habría forma de minimizar la preocupación que Trump nos debe provocar. Quiero decir que cualquier grado de preocupación que manifestemos no va a ser producto del alarmismo, sino de una toma muy consciente de los hechos en su magnitud verdadera. Creo que la preocupación en este momento no puede más que estar en sus niveles más altos. Yo dejaría un minuto acá porque, y te doy la palabra en sus niveles más altos. La preocupación debería estar en sus niveles más altos. De ahí arrancamos. Es un buen prometo. Perfecto.